Continuamos con la cuarta parte de esta clase de sistema inmunológico. En esta clase vamos a hablar sobre inmunidad adaptativa y específicamente sobre los linfocitos B y la respuesta humoral en este sistema. Sobre la producción de anticuerpos por los mismos linfocitos y sobre la función de dichos anticuerpos. Recién decíamos que dentro de la inmunidad adaptativa teníamos una respuesta humoral y una celular, al igual que la inmunidad innata. Y que la respuesta humoral está dada por los linfocitos y gracias a su producción de anticuerpos. Entonces aboquémonos a estudiar este tipo de linfocitos. Estructuralmente el linfocito B es muy similar al linfocito T. A través de la microscopía es incapaz de poder diferenciarlos. Pero podemos encontrar diferencias en ciertas proteínas o ciertos péptidos que se encuentran en la membrana. Entonces, el linfocito B, que son los encargados de la respuesta humoral, presentan insertados en su membrana el receptor BCR, que significa receptor de célula B. Es este que está representado aquí. El BCR está compuesto por cadenas polipeptídicas, una de las cuales es un anticuerpo producido por este mismo linfocito B. Entonces, ¿cómo realiza la función su linfocito? Justamente luego de activarse son capaces de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Qué son los anticuerpos o las inmunoglobulinas? Estructuralmente son glucoproteínas, como vemos aquí, formado por 4 cadenas. 2 cadenas pesadas, que se las denomina así porque tienen mayor masa, y 2 cadenas livianas. Además, estructuralmente tenemos 2 zonas, la zona variable, ¿sí?, y la zona no variable. La zona variable, también denominado paratopo, es esta zona que le da la especificidad a este anticuerpo. ¿Qué significa? Que entre un tipo de anticuerpo y otro tipo de anticuerpo, esta zona va a ser capaz de modificar, o sea, de variar, para poder reconocer específicamente solo a un tipo de antígeno. Este paratopo se va a unir con una unión específica de ese antígeno que se denomina epitopo. ¿Sí? Ahora bien, veamos, por ejemplo, supongamos que esto es una bacteria, ¿no?, y es el microorganismo que ingresa a mi cuerpo. Podemos observar que tiene 3 sitios antigénicos. Y esos 3 sitios antigénicos son diferentes entre sí. Entonces, yo, una vez que reconozca a este microorganismo, voy a identificar todos los sitios antigénicos que tiene. Y para cada sitio antigénico, mi linfocito B va a ser capaz de producir una inmunoglobulina, un anticuerpo, con un epitopo específico para cada epitopo de ese antígeno. Entonces, a modo de conclusión, cada antígeno puede tener más de un sitio de reconocimiento. Entonces yo puedo generar más de un anticuerpo para una sola bacteria, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Bueno, hay anticuerpos opsonizantes que cumplen su función en la unión o aglutinación con los antígenos. Representado aquí en esta imagen, como podemos ver, tenemos una bacteria con sitios antigénicos, va a venir un anticuerpo que se va a unir a esta bacteria y lo va a opsonizar. ¿Qué significa opsonizar? Es la función que produce que este antígeno sea reconocido o sea marcado y sea más fácil de fagocitar. Es como una etiqueta que el anticuerpo le pone a la bacteria que le permite a este macrófago poderla reconocer mucho más fácil como antigénica y poder fagocitarla mucho más rápido. Además tiene la función de neutralización, que significa que una vez que estos anticuerpos se unen a estos microorganismos, impiden que este microorganismo ingrese a la célula. Además, recordemos, como habíamos hablado en clases anteriores, que los anticuerpos, una vez que se unen a sitios antigénicos de microorganismos, son capaces de activar la vía clásica del complemento. ¿Recuerdan? Y por último, también son capaces de producir citotoxicidad dependiente de anticuerpo, o sea, la unión y activación de natural killer a ciertas células.
La inmunoglobulina o anticuerpo va a ser capaz de reconocer y de marcar células que se encuentren infectadas o células que se encuentren degeneradas, por ejemplo, células tumorales. Entonces, como en el proceso de opsonización, el anticuerpo va a marcar, va a etiquetar a esta célula que se encuentra infectada o la célula tumoral y va a producir una situación como de nexo entre la célula natural killer y la célula infectada o tumoral. Le va a permitir reconocer mucho más rápidamente esta célula en mal estado por la célula natural killer, y la célula natural killer se va a activar y mediante citotoxicidad va a eliminar esta célula mía. Ahora bien, dentro de las inmunoglobulinas o anticuerpos tenemos 5 isotipos distintos: inmunoglobulina G, M, A, D y E. La inmunoglobulina G es la única capaz de atravesar la placenta y de poder llegar hasta el feto. Son capaces de unirse a fagocitos, ¿sí?, como neutrófilos y macrófagos, y son capaces de activar la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina M es la primera que aparece en una respuesta inmunitaria. O sea, si yo tengo una infección, en este momento la primera que va a ser un pico, la primera en aumentar, es la inmunoglobulina M. Y la segunda en aumentar es la inmunoglobulina G. Por ende, teniendo una infección X, si yo mido inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, puedo diferenciar si esa infección mía es aguda, si tengo aumentada la M, o si es crónica y ya tengo ya tengo memoria inmunológica cuando tengo el pico de la G, ¿sí? También se encuentran como receptores en la membrana plasmática de los linfocitos B maduro, y es la primera que es capaz de sintetizar el bebé recién nacido. La inmunoglobulina A, que se encuentra de un 7 a un 15% del total de las inmunoglobulinas, se encuentra en mucosas y en secreciones, como en secreciones, por ejemplo, en lágrimas, saliva, leche materna, también en secreciones digestivas, en secreciones nasales. Impide la adherencia de los patógenos a las mucosas. La inmunoglobulina D, que es otro receptor de membrana plasmática de los linfocitos B, junto con la inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina E, que aumentan en las reacciones alérgicas y a la defensa contra parásitos. O sea, que cumple funciones, la inmunoglobulina E cumple funciones muy similares al eosinófilo. Ahora, ¿cómo hace el linfocito B para ser activado? Tiene dos formas: en forma independiente o con ayuda del linfocito T. Veamos entonces cómo se activa de forma independiente, y en la siguiente clase, cuando estudiamos linfocito T, vemos cómo colabora estos en la activación de los B. Entonces, ¿cómo explicamos la teoría de la selección clonal y la activación independiente? Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de linfocitos B, cada uno con anticuerpos unidos en su membrana plasmática, formando parte del BCR, que van a diferir uno de otros según la estructura específica, o sea, la zona variable en el epitopo de los mismos. Una vez que ingrese una molécula de tipo antigénica a mi organismo, uno de estos linfocitos va a tener una estructura similar en su anticuerpo, justamente en la zona de su epitopo, que va a ser similar en unión a la estructura del paratopo del antígeno de ese microorganismo que ingrese. Una vez que se unen y que se encuentra cierta especificidad entre ambos, este linfocito va a ser capaz de sufrir selección clonal. Fíjense que acá tengo uno solo, y aquí ese mismo se entró en un proceso de proliferación mitótica formando clones que son totalmente idénticos a él, presentando el mismo tipo de anticuerpo con la misma especificidad en su membrana plasmática. Entonces yo puedo aumentar la carga linfocitaria específica de ese linfocito en sangre para poder combatir a ese antígeno específico que está esparcido por todo mi organismo. Una vez que proliferan mitóticamente y son activados, estos linfocitos se diferencian
o sea, cada célula se divide en dos células hijas. O sea, esta célula se va a dividir en esta célula y en esta célula, que son células distintas. Estas son las células plasmáticas y estos son el linfocito B de memoria. La célula plasmática va a ser aquella capaz de sintetizar anticuerpos que van a ser idénticos a los anticuerpos que tengo unido en la membrana plasmática de este linfocito B que se activó. Y estos anticuerpos van a viajar de manera soluble en sangre, no van a viajar unidos a membrana, lo cual me permite detectar antígenos solubles, ¿sí? Y van a cumplir todas las funciones que hablábamos recién: opsonización, neutralización, unión a ciertos fagocitos como neutrófilos y macrófagos, me van a permitir formar el nexo del natural killer con la célula infectada, me van a permitir activar la vía clásica de complemento, ¿sí? Y el linfocito B de memoria es aquel que yo voy a guardar en mi cuerpo durante muchos años o durante toda mi vida, ¿sí? Que va a conservar en su membrana este anticuerpo específico para cuando yo tenga una segunda respuesta, o sea, una segunda infección, se active rápidamente y se vuelva a dividir nuevamente en otra célula de memoria y en células plasmáticas. Ellas son las que van a guardar la memoria inmunológica para la reproducción continua de nuevos anticuerpos ante nuevas respuestas infecciosas del mismo antígeno, ¿sí? Entonces, se cree que la activación del linfocito B independiente del linfocito T es mucho más rápida que la que me produce la activación con ayuda del linfocito T. Por ende, se cree que funciona como una respuesta más rápida, pero es menos duradera, pero le da tiempo a que nuevos linfocitos se activen con la ayuda del T, como vamos a estudiar en el próximo video, ¿sí? Entonces continuamos en la próxima clase para estudiar particularmente linfocitos T.